Pauta de Análisis en la 100.5. 8:06 de la mañana. Esta semana, hace pocos días, conocimos lo que significó la llamada Operación Tokio, probablemente el golpe más importante que ha dado el Estado de Chile al patrimonio del Tren de Aragua, de la organización criminal Tren de Aragua, desde que esta banda comenzó a operar en nuestro país. Ahora, están las detenciones, son 19 personas, está también la información y probablemente esto cambia de todo la naturaleza del crimen organizado, que ya no solamente estamos hablando de un asunto policial, estamos hablando también de un asunto financiero y, es decir, que el Tren de Aragua ya no es solo una banda de delitos violentos, como sabíamos y se viene hablando y venimos viendo desde la zona norte hacia abajo, sino que es una investigación que mostró que la organización no solo extorsionaba, traficaba drogas, cometía secuestros, que son parte, digamos, de del pantón de delitos que este tipo de bandas hace, sino que había desarrollado una estructura financiera muy sofisticada, que era capaz de mover y de lavar alrededor de 78.000 millones de pesos mediante cuentas bancarias, mediante empresas y criptomonedas. O sea, la pregunta es cuánto el crimen organizado ha logrado permear el sistema formal, el sistema financiero para nuestro país. Ayer se abrió también otra discusión que es paralela y que tiene que ver con la ley de inteligencia económica y también con cómo seguir la ruta del dinero. Es una discusión que se trasladó al Congreso, que ayer incluso el fiscal nacional, Ángel Valencia, señalaba como algo importante que podría hacer bastante más sencillo seguir la pista del dinero sucio, del crimen organizado, si se tuviese, ¿no es cierto?, la liberación del secreto bancario para no pasar, digamos, por la institución y todo ese protocolo. Hay que ver ahora cómo avanza eso. Ayer hubo un doble empate, el Senado postergó la votación sobre el levantamiento del secreto bancario en este proyecto de inteligencia financiera y lo que pasa es que no hay acuerdo, hay quienes señalan que no es necesario, que ya existen las instancias para poder levantar el secreto bancario, que se puede demorar 24 horas, y quienes consideran que se requieren más herramientas para poder dar la batalla contra el crimen organizado. Así que ese es un punto esencial y de eso queremos conversar esta mañana con Francisco Cox, abogado y que conoce muy bien el tema. Lo hemos conversado ya en muchas ocasiones aquí en la radio, en mi podcast, porque viene alertando sobre la cooptación, no solo sobre los delitos, sino sobre la cooptación de las instituciones y del sistema financiero. De eso queremos hablar con Francisco Cox, a quien le agradecemos mucho esta conexión temprano y se le desea feliz cumpleaños porque ayer estuvo de cumpleaños. Muchas gracias. Francisco Cox, hoy tenemos, lo decía en la introducción, la preocupación de que el crimen organizado permeó o pareciera ser que está logrando permear espacios del sistema formal. Cuando nos enteramos de que no es solamente una amplia gama de delitos de extorsión, secuestro, trata de personas, sino que también logró permear el sistema financiero. ¿De qué estamos hablando y cuando leíste esa noticia, qué es lo que te preocupó? ¿Cuáles son las alertas que despertó? Ahora, a mí me parece que la lógica, es bastante obvio lo que voy a decir, pero la lógica del crimen organizado es una lógica de obtener justamente recursos económicos, porque ese es el fin último. Entonces, obviamente que van a pasar por el sistema financiero. O sea, necesitan mover ese dinero, el que obtienen, tratar de blanquearlo, cosa que lo puedan usar sus últimos beneficiarios. Entonces, en ese sentido, es bastante claro que ese es el objetivo. Lo que llama la atención es que efectivamente sea un sistema y un banco absolutamente formal. La lógica y cómo funcionan tampoco es tan creativa, o sea, es lo que ya sabemos. Van creando sociedades para hacer cada vez más difícil el movimiento de esas platas. Entonces me parece que era bastante predecible que esto iba a pasar. Es relativamente difícil tener un sistema absolutamente impermeable a esta situación. Ahora, lo que me parece que es una buena noticia es que el Ministerio Público logra hacer esta trazabilidad y hacer las detenciones. Y lo otro que es positivo, y es algo que, ¿no es cierto?, hemos venido escuchando desde el Ministerio Público hace un tiempo,
que es la coordinación con autoridades internacionales, regionales, Ujú. ¿no es cierto? Que esto opera también al mismo tiempo en Colombia, y eso se está coordinando, y eso sin duda que es una buena noticia dentro de la mala noticia Ya. de que ya tenemos un ejecutivo dentro de un banco que estaba cumpliendo las funciones Ya, pero para el crimen organizado. sí, Francisco Cox, para ordenar. Uno, tú lo Ujú, que dices, tú hace ya un tiempo atrás, tú decías, hace 6 años atrás, me acuerdo, que tú decías, no, ujú. no sigamos hablando de narcotráfico, hablemos de crimen organizado, porque esto es mucho más amplio y esto mueve enormes sumas de dinero, ¿no es cierto? Y tiene muchas maneras de operar. Dos, Así es. tú dices, y decías en su minuto, en la discusión, por ejemplo, sobre el rol de la Fuerza Armada, tú decías, no cometamos los errores de México de poner a la Fuerza Armada al interior en esta pelea porque nos puede pasar lo que le pasó a México con los Z, que terminaron siendo, ¿no es cierto?, uno de los carteles más violentos. Y ahora tú dices que te llama la atención que si hablamos tanto de crimen organizado y el tema de la seguridad se ha tomado a la agenda, que nadie haya puesto atención sobre el tema financiero, que finalmente nos estaba pasando por el lado mientras esto sucedía. Eh, A ver, yo no sé si nadie lo vio, porque obviamente está justamente este proyecto de ley de inteligencia financiera, pero que no que se tiene que aprueba. ver justamente con esto. Que no se aprueba, que Mm, no avanza y que nuevamente creemos que es un tema de leyes. O sea, a mí lo que me llama la atención es que nuevamente, cuando uno ve, por ejemplo, el plan que se ha propuesto, o la estrategia, llámenlo como llamen, nuevamente como que hay un gran foco en los proyectos de ley. El secreto bancario sin duda que ayudaría a levantarlo. Yo creo que eso no hay mayor duda, no hay mayor discusión. A mí me llama la atención cómo el clasismo eh, está constantemente en nuestra lógica. ¿Ya? ¿Por qué? Si usted se acuerda bien, Claudia, cuando hubo el control de identidad preventivo, ¿cuál era el eslogan de ese momento? El que nada hace, nada teme. ¿Por qué va a tener problema que le pidan el carnet de identidad? ¿Y por qué esa misma lógica no se usa para el secreto bancario? Oiga, el que nada hace, nada teme. O sea, si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestra sus cuentas corrientes? Que era exactamente lo que uno le decía. Y uno decía, no, mire, Mm, sabe que el Estado tiene que respetar cierta privacidad. Como el control de preventivo se usa principalmente en sectores populares, ahí parece que no importa tanto la privacidad. Pero cuando ¿cómo se llama? Cuando la actuación del Estado se acerca mm. a mi círculo, donde hay cuentas corrientes, donde tengo financiamiento, donde tengo platas, parece que ahí sí nos molesta y nos recordamos que es importante la privacidad. O sea, lo del secreto Pero, bancario tú lo llevas, ¿no es cierto?, a esa dimensión, a un tema sociocultural. o sea, me parece que es bastante claro, ¿no? O sea, recordarse de la privacidad respecto al secreto bancario, pero no en la interacción personal Mm, con las fuerzas policiales, me parece que es porque unos están expuestos a esa situación, los sectores populares, y otros no. mm. Entonces les parece, sí, sí, Bien. oiga, pero ¿qué tanto que le pidan el carnet? Pero ojo, lo que yo quiero poner foco sobre esto es que a mí me parece que sí hay herramientas para hacerlo. O sea, para hacer la ruta del dinero, que llaman ver de dónde vienen las platas, para dónde van, cuáles son las motivaciones, quiénes son los actores involucrados. Y en ese sentido me parece que hay herramientas suficientes legales. El problema es que la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, no tiene una gran dotación de personal. Entonces, hay que dotarlo de personales, o sea, de personas, perdón. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, me Ujú. parece que nuevamente estamos como diciendo, mire, estamos un poco de mano atada hasta que no nos pasen la ley. Si nos pasan la ley, vamos a poder avanzar. Yo creo que en ese proyecto de inteligencia financiera hay cosas que sí son muy útiles porque se le da cierta atribución a Mm. la UAF, se le tiene que dar mayor dotación, se le tiene que dar mayor presupuesto y ojalá que fuera un órgano autónomo, o sea, totalmente independiente de cualquier poder ejecutivo del momento. Mm. Francisco Cox, eso es lo que es por una parte, ¿no? En la discusión sobre las leyes, cómo se está llevando adelante que parece más bien, a veces incluso hasta una discusión como casi ideológica. Lo otro es, a tu juicio, lo que deja este caso, esta operación Tokio.
porque sabíamos que el 3 de Aragua viene operando en Chile hace ya un tiempo largo. Se pensaba que se le había dado un golpe importante al Tren de Aragua, pero desde hace ya por lo menos 3 años que venían operando en el sistema financiero. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se ha hablado de un solo banco, del Banco Santander, pero son varias otras instituciones donde esta persona, este hombre, este ejecutivo del banco movía y abría cuenta, cerraba cuenta, es decir, hacía movimientos muy dinámicos. ¿Qué es lo que nos tendría que llamar la atención? Porque para hacer esto podríamos entender que hay más cooptación a nivel del sistema formal. ¿Dónde pondrías tú hoy día el mayor riesgo cuando nos enteramos de que aquí se estaban lavando tantísimo dinero? O sea, me parece que justamente el sistema de alerta preventiva, los reportes de operación sospechosa, de operaciones en efectivo, se necesitan fortalecer, pero insisto, los bancos generalmente hacen muchas reportes de operaciones sospechosas, muchos reportes de operaciones en efectivo, pero la unidad de análisis financiero no tiene la capacidad de procesar toda esta información muchas veces. Entonces, insisto, aquí nuevamente estamos viendo que hay un problema de implementación, de capacidad de procesar esta Mm, información. Yo no sé si, o sea, si es que tienen que darle sí o sí más personal y más recursos a la unidad de análisis financiero. Y eso, trabajar coordinadamente con el Ministerio Público. Y me parece que o sea, insisto, yo creo que la buena noticia es que vemos que el Ministerio Público logra detectar estos movimientos y justamente detener a las personas, y esto en coordinación con organismos internacionales, o sea, su contraparte colombiana, ujú. que me parece que es la buena noticia de esta historia. Ahora, la mala noticia de esta historia es que el fiscal Barros se nos va, y con eso se nos va un conocimiento muy importante que hay dentro de la institución, y ojalá que el Ministerio Público buscara una forma de retener ese conocimiento. Mm. Claro, se cierra el ciclo, pero podría haber quedado como supraterritorial, ¿no? Una figura como el ex fiscal Barro. A mí me parece que el fiscal Barros era un gran candidato, tiene un conocimiento y es el que implementó toda esta política eco, Ujú. bastante exitosa del Ministerio Público. Ahora, el fiscal Orellana también es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento sobre esto, que ha trabajado sobre el crimen organizado y tiene un equipo muy potente, que son muy buenos fiscales que han estado en las distintas ECO o también en los focos, que eran como los análisis, Mm. las unidades de la fiscalía que hacían análisis criminal, mucho más que el episódico de responder a un caso en concreto, sino que diseñar una política. Entonces me parece que el fiscal Orellana, sin duda, es un muy buen candidato, pero lo que yo digo es que el fiscal Barros hay que buscar una forma de que pueda seguir aportando, bueno, si él quiere, a lo mejor quiere retirarse, Claro. pero me parece que o sea, es una persona que ha estado muy activa, que tiene mucho conocimiento, que ve cómo se operan estas situaciones, y en ese sentido, ojalá que el Ministerio Público Mm. busque la forma de que pueda mantenerse dentro de la institución, insisto, en la medida Sí. que él quiera, no tengo idea. Sí, recordemos que ha liderado esta investigación y la mayoría de las investigaciones que tienen que ver con crimen organizado y también, ¿no es cierto?, a nivel regional. Es la manera en que actúa a nivel regional con el caso, ¿no es cierto?, del asesinato del exteniente Ojea. Ojeda, Ronald Ojeda. Pero eso es una parte, ¿no es cierto? Tiene que ver ya con todo el Ujú. sistema financiero, que lo demuestra esta operación, que no era el verdadero hallazgo, no eran ni las armas ni el tipo de delito, sino que más bien, ¿no es cierto?, toda la ruta del dinero. Y lo otro que tiene que ver también con la ruta del dinero tiene que ver con cárceles. Lo quiero unir, Francisco Cox, aprovechando además Ujú. tu expertise. El gobierno acaba de presentar su plan de seguridad, donde las cárceles son un núcleo central en su propuesta. En esta operación Tokio, el hilo gordo sucedía a la par en Colombia, donde se detectaba que estos dineros llegaban a la cuenta de Carlos Bobby, una figura central en la organización del Tren de Aragua. ¿Son hoy día, a tu juicio, las cárceles uno de los puntos más esenciales de administrar para esta pelea al crimen organizado? ¿Cómo funciona en México, por ejemplo, que es una experiencia que tú conoces bien? Ujú. A ver, las cárceles pueden convertirse en un centro de operaciones, y por eso es muy importante que el Estado esté presente, que el Estado esté evitando que se produzcan comunicaciones desde dentro de las cárceles, coordinaciones desde dentro de la cárcel,
Esto también, ¿no es cierto?, la experiencia brasileña muestra que efectivamente muchos de estos grupos criminales surgen desde la cárcel y del control que ejercen al interior de los recintos penitenciarios. Entonces, el foco de ponerlo en las cárceles me parece que es muy positivo. Ahora, yo no he visto, pero no sé si es que salió, porque yo solamente he visto esta minuta, que hay como unos ciertos ejes que me parecen bastante genéricos, y mucho titular, pero no sé qué medidas concretas van a hacer, más allá de poner el uniforme, que sí, puede ser una cosa como de orden, puede ser una cosa de evitar estas como categorías al interior de las cárceles, pero eso tampoco te asegura que se va a desarticular. O sea, necesitas inteligencia para saber cómo están funcionando, necesitas poder proteger a otros internos dentro de la cárcel para que no se produzca esta situación de jerarquía y de organización al interior, pero lo que es crítico también es la cooptación de funcionarios públicos, Tema. concretamente de gendarmes. Y si usted revisa lo que se presentó, en ninguna parte se menciona eso. Y el Ministerio Público tampoco lo veo mencionando eso. Ya, pero Entonces, ¿cómo se menciona eso, abogado Francisco Cox? como un foco, o sea, como un foco de interés. Porque en la reforma que se ha hecho a Gendarmería, probablemente una buena parte responde también a eso, ¿no? A dar Por garantías supuesto. para que el acercamiento de gendarmes con los delincuentes no permita, ¿no es cierto?, este punto de cooptación. O- Sí, sí, no, o sea, si en ese sentido hay una tensión sobre gendarmería, Ujú. ¿no es cierto? Y en el sentido de que se ve que ahí hay un problema. Pero si usted está muy acotado a esa unidad dentro del Estado, a gendarmería, lo que yo estoy hablando, y lo hemos hablado otras veces, Sí, es que crimen organizado sin cooptación de funcionarios públicos no no opera. existe. O sea, no existe. Y como vemos, en Chile ya ha pasado. Ya tenemos miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en estructuras criminales, carabineros que han participado en estructuras criminales, y todo eso parece no estar en el Mm. análisis. Y sin eso, no, o sea, no te vas a hacer cargo del problema de fondo también. O sea, nuevamente, si vamos al ejemplo de México, ¿no es cierto? El gobernador de una de las regiones más importantes de Sinaloa está siendo solicitado por extradición desde Estados Unidos. El secretario de Seguridad de ese estado se entregó en Estados Unidos para colaborar con ellos porque también estaba siendo buscado. Entonces, Chile pareciera ser que es el único país en el mundo donde no hay ningún tipo de cooptación a funcionarios públicos por parte del crimen organizado. Y las autoridades no tienen ningún foco sobre eso. O sea, yo no veo dentro de los ejes, dentro de los planes, dentro de las medidas concretas, ningún atisbo de que se van a enfocar en eso. Mm. Tampoco lo veo, Claro, porque sinceramente, en las declaraciones de los fiscales, ni el fiscal nacional, ni los encargados de ECO. O sea, bueno, sobre no hay todo, ese foco. sí, sobre todo, solo para añadir algo, abogado Cox, que recientemente vimos el caso de un ex fiscal general en la zona de Tarapacá que después de ser fiscal Exacto. estaba entrando droga a la cárcel. Uno entendería que no es que ese día se le ocurrió, sino que en el fondo había una cooptación previa. Lo mismo pasó con otros fiscales en la zona sur, quizás por otras razones, pero en el caso de Los Ángeles también había un tema, ¿no es cierto?, de cercanía con crimen organizado. Ahora, ¿qué señales a qué nos llevan esto? Si uno mirara la situación de Chile, a su juicio, hemos ido empeorando, se han ido tomando mayor cantidad de medidas, porque también acá hay ahora un Ministerio de Seguridad, estuvo, ¿no es cierto?, el exministro Luis Cordero a cargo. ¿Tenemos mayor claridad y más conciencia y por lo tanto estamos mejor aspectados? ¿O usted siente que lo que nos está pasando es que estamos en una situación media crónica, más en titulares y en leyes que en acciones reales para poder dar esta pelea al crimen organizado? Ahora, a mí me parece que efectivamente hay un avance por parte del crimen organizado y también desde el Estado. O sea, insisto, yo creo que el Ministerio Público con estas acciones en su rol es sancionar delitos. Mm. Y en ese sentido, me parece que el Ministerio Público está fuerte en ese sentido, está dando resultados, está mostrando resultados, y eso me parece muy positivo. También me parece positivo que el nuevo ministro de Seguridad lo que haya hecho casi como el mismo momento sea juntarse con el ex ministro de Seguridad Cordero. Y tenemos efectivamente, a mí me parece que desde el gobierno anterior, ahora
tiene que haber comunicación, y en ese sentido me parece muy positivo la actitud que ha tenido el nuevo ministro de Seguridad. O sea, esta especie de encierro en que estaban las autoridades de este mismo gobierno, pero las anteriores, de que le mandaban como crítica al exministro Cordero por entrevista, sin datos, sin ningún tipo de análisis sobre las medidas, me parece que eso era nefasto. Entonces me parece positivo que se instale que este es un problema de Estado y que trasciende los partidos políticos, que trasciende como la cosa cotidiana. Y en ese sentido me parece que hay cosas muy positivas en ese sentido, que estamos viéndolo como un problema de Estado. Ahora bien, espero que esto siga así y que no empecemos con estas disputas de quién lo está haciendo mejor o peor, y yo entiendo que eso es parte de la política. Y en ese sentido, como las actitudes de, por ejemplo, el subsecretario del Interior, de ir a Canales a ponerse a pelear con las autoridades anteriores, en vez de hacer un diagnóstico realista, no en lógica de campaña, sino que un gobierno, como ya desde el gobierno, y tomar el conocimiento que se tuvo. O sea, este es un ministerio que se está instalando hace un tiempo, y por lo tanto ese conocimiento es necesario. El ministro Cordero, yo sé que recorría y se juntaba cotidianamente, si no todos los fines de semana, con autoridades policiales para estar tomándole el pulso. Ese conocimiento que ha tenido el ministro Cordero, es muy positivo que el ministro Arrau lo haya llamado y hayan conversado. Bien. A mí me parece que eso ya es un muy buen avance. Bien. Francisco Cox, abogado penalista, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Que tenga un buen día. Gracias a usted.